Reveladora nota de una mesera transforma la vida del CEO. No lo beba y váyase ahora. Increíble. Rafael se sentó en una mesa en la esquina de un modesto restaurante, un lugar que solía ser su refugio en la infancia. La nostalgia lo envolvía como un abrigo viejo mientras miraba el menú desgastado. Cada palabra lo transportaba a momentos lejanos. Había tenido un día agotador, lleno de reuniones interminables y decisiones que despojaban la calidez de lo humano. Aquel lugar, con su ambiente cálido y el aroma de comida casera, parecía haber conservado algo de lo que él había perdido en su búsqueda de éxito. Mientras una joven mesera, Carolina, se acercaba con una sonrisa resplandeciente, él sintió una punzada de malestar. Era un contraste abismal entre su mundo corporativo y la simplicidad de esta vida. Cuando le ofreció una copa de vino, Rafael dudó. Un sabor familiar le provocaba recuerdos. Pero esa sonrisa de Carolina lo desconcertaba aún más. El momento fue interrumpido cuando ella le pasó una nota. No lo beba, y váyase ahora. La advertencia, aunque parecía referirse al vino, caló en algo más profundo. Su mente gritaba de rabia y confusión. ¿Cómo se atrevía una desconocida a dictarle qué hacer? Era el primer dilema moral de la noche. ¿Por qué una nota de una mesera lo había impactado tanto? No era solo el vino. Algo en su postura, en su mirada franca, lo desafiaba. La rutina había encerrado a Rafael en una coraza de ambición, alejándolo de la calidez del mundo. Quiso ignorar esa sensación, pero su curiosidad se encendió. Sin poder resistir, decidió quedarse y entablar conversación. Conversaron, y mientras sus historias comenzaban a entrelazarse, Rafael se enfrentó a su propia realidad. Había logrado todo lo que se supone que debía hacer, pero a costa de lo que verdaderamente importaba. La angustia lo inundó. Su mente vagaba entre el orgullo y la desesperación por lo que había sacrificado. Carolina, con su voz suave y firme, le reveló la carga que llevaba sobre sus hombros, la lucha diaria por mantener a su madre enferma y sus hermanos pequeños. Rafael se sintió expuesto, como si ella pudiera ver cada rincón de su alma. Las palabras de Carolina lo atrapaban, y le revelaban verdades que había ignorado. Él, que siempre había pensado en cifras y balances, ahora contemplaba el dolor real que ella sobrevivía con dignidad. La conexión crecía, pero con ella también una tensión implacable. La pregunta rondaba en su mente. Había llegado a un punto en que la ambición lo había separado no solo de su familia, sino de sí mismo. Recuerdos de su propia vida, de sacrificios, empezaban a resurgir con más intensidad. Mientras la noche avanzaba, el peso de las decisiones pasadas y el presente lo aplastaban. Rafael sentía que estaba al borde de un abismo. Las emociones lo envolvían cada vez más. Esta cena podía ser un giro inesperado, un despertar, pero también una traición a su vida anterior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al despedirse, una revelación dolorosa le golpeó. Los hombres como tú han arruinado familias. Esa frase lo atravesó como una daga. Rafael, con la cabeza llena de preguntas y un futuro incierto, salió del restaurante sabiendo que había que cambiar cosas. Pero en su corazón, la angustia persistía. ¿Podría enfrentar su pasado y luchar por un futuro más justo? La noche no había terminado y ya no había vuelta atrás. Rafael caminaba en la penumbra de la noche. Sus pasos resonaban en el silencio y cada uno de ellos parecía arrastrar el peso de las decisiones acumuladas. Su mente, un torbellino de emociones, no podía deshacerse de la frase de Carolina. Era un grito sordo en su interior, una llamada que superaba la simplicidad de la advertencia sobre el vino. Esa frase le recordaba que su éxito había sido a costa de su humanidad, de las relaciones que había dejado en el camino, de la vida que había construido sobre un cimiento de soledad. No podía evitar pensar en su propio entorno, en el brillante pero vacío mundo empresarial que había creado. Era un entorno adornado de triunfos y aplausos, pero que carecía del calor y la autenticidad que
que él ansiaba. En su oficina, las cifras y las estadísticas eran dioses a los que había rendido pleitesía, y ahora se sentía como un ídolo quebrado. ¿Qué valía todo ese éxito si había perdido lo que realmente significaba ser humano? Mientras avanzaba por las calles, decidió que no podía ignorar esa conversación. Carolina representaba algo más que una simple mesera. Era un reflejo de aquellos que luchan a diario por sobrevivir, de los que nunca cesan en su búsqueda de un propósito genuino. Sin embargo, ella lo había desnudado, no solo de su estatus y logros, sino también de su conexión con la vida. A medida que su determinación crecía, su mente empezó a concebir la idea de que debía regresar al restaurante, que debía aprender más sobre la historia detrás de aquella mirada franca y la inquietud en su voz. La mañana siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Rafael se sentó en su oficina, rodeado de informes y gráficos, pero su mente divagaba a Carolina y la realidad de su vida. Se sentía atrapado entre el viejo Rafael, el que había buscado triunfar sin mirar atrás, y un nuevo Rafael que comenzaba a cuestionar su camino. En medio de las reuniones, su atención se desvanecía y solo podía pensar en cómo hacer un cambio significativo, no solo en su vida, sino en la de los demás. Fue entonces que comenzó a idear un plan. No solo debía hacer un cambio personal, sino que podría adoptar un enfoque diferente en su empresa. Rafael decidió que era momento de repensar su liderazgo, de aplicar un modelo que no girara únicamente en torno a las ganancias. En lugar de ver a los empleados como recursos, podría convertirlos en parte de una comunidad, donde el bienestar de cada uno importara. La ambición individual podría transformarse en una misión colectiva que proporcionara valor al mundo real. Con agitación, empezó a bosquejar ideas sobre programas de apoyo para sus empleados, donde pudieran obtener ayuda para situaciones personales como las que Carolina enfrentaba. Él quería hacer de su empresa un lugar donde las historias de lucha se convirtieran en historias de superación y esperanza. La duda lo acompañó en cada paso. ¿Sería capaz de implementar este cambio? ¿Tendría el coraje para desafiar el sistema que él mismo había ayudado a construir? Sin embargo, cada vez que pensaba en Carolina y su lucha, una chispa de determinación lo impulsaba hacia adelante. El creciente deseo de hacer algo significativo se volvió irresistible, llevándolo a reconstruir su propósito con cada medida que planeaba. El día del lanzamiento de su nueva iniciativa se acercaba rápidamente. Rafael se preguntaba si tenía las herramientas adecuadas para abordar este desafío monumental. Se sentía como al borde de un precipicio, pero la claridad de su intención lo mantenía firme. Estaba decidido a compartir su visión con la empresa, enfrentando tanto sus miedos como la resistencia que podría surgir. Mientras se preparaba para la reunión, pensó en Carolina, en su valentía y en cómo el irse hacia lo desconocido podría abrir puertas a posibilidades que nunca había considerado. Había llegado el momento de enfrentar no solo el futuro de su empresa, sino también el suyo. Pero justo cuando estaba por dar el primer paso, recibió un mensaje inesperado que podría cambiar todo nuevamente. La incertidumbre lo envolvía, y en ese momento Rafael supo que su travesía apenas comenzaba. Rafael sostuvo su teléfono entre las manos, sintiendo cómo el pulso de su corazón se aceleraba al leer el mensaje en la pantalla. Era un simple texto de Carolina, pero el contenido lo paralizó. Decía que necesitaba hablar con él en privado, y su instinto le susurraba que no era algo trivial. A pesar de la ansiedad que le generaba, sintió que cada fibra de su ser le indicaba que acudir a su cita cambiaría algo dentro de él. La esperanza y el temor coexistían en su interior mientras se dirigía al restaurante. Caminaba con mayor determinación, sintiendo que el peso de la inercia comenzaba a escabullirse de sus hombros. Cuando cruzó la puerta del lugar, el aroma de la comida y el murmullo de los comensales lo envolvieron como un abrazo. Pero no estaba allí solo para saborear una buena cena. Había una conversación que necesitaba tener, una que podría redefinir el rumbo de su vida. Al verla tras la barra, Rafael percibió la sencillez de su ser, su autenticidad, y eso le inspiró. La miraba hablar con los clientes. Su sonrisa genuina guiaba la interacción como si se tratara de un arte al que ella se había entregado por completo. Esa entrega le recordaba lo que había olvidado en su propio camino, la humanidad compartida. Cuando finalmente se encontraron en un rincón apartados del bullicio, la mirada de Carolina estaba cargada de emociones contenidas. No había tiempo que perder. Rafael se sintió abrumado por un torrente de preguntas,
pero la urgencia del momento lo llevó a abrirse primero. Le habló de su intención de rediseñar su empresa, de crear un espacio donde las almas humanas pudieran florecer y sus historias importaran. Rafael, es admirable lo que quieres hacer, respondió Carolina tras escucharle. Pero no es solo sobre iniciativas y programas. La verdadera conexión sucederá solo si eres capaz de abrirte tú mismo y mostrar tu vulnerabilidad. No puedes seguir siendo el CEO distante, el hombre de cifras y estadísticas. Tus empleados deben sentir que eres uno de ellos, no solo su jefe. Las palabras de Carolina resonaron profundamente dentro de él. Se dio cuenta de que le había faltado esa conexión personal durante años. Había construido una fortaleza en torno a sí mismo, y eso le había costado no solo su humanidad, sino también la eficacia de su liderazgo. Era como si hubiera estado navegando un barco sin puerto. Pero, ¿y si fracaso?, articuló Rafael, sintiéndose vulnerable por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué pasará si este cambio no es suficiente? Carolina le miró intensamente. Fracasaremos, pero también aprenderemos. Eso forma parte del viaje. El verdadero fracaso es no intentarlo. La autenticidad atraerá a quienes lo necesiten, y como un efecto dominó, eso transformará todo a tu alrededor. Esa revelación golpeó a Rafael como un rayo. Las bases de su enfoque, que se sostenían únicamente sobre el éxito cuantificable, se tambalearon en un instante. Quería empatizar, ser vulnerable, y aunque sentía el miedo anidando en su interior, también brotaba una nueva esperanza. Era un anhelo de redención, no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban. Mientras hablaban, Rafael empezó a tomar apuntes mentales de lo que había aprendido. La vulnerabilidad, la necesidad de conectar con su equipo de una manera más humana, cada palabra de Carolina se clavaba en su mente como un faro de nueva dirección. Las ideas que había bosquejado antes, ahora parecían cobrar vida. Finalmente la conversación fluyó hacia el presente, y Rafael le preguntó a Carolina qué necesitaba ella. En lugar de la respuesta que esperaba, ella le reveló una historia personal que lo conmovió profundamente, acerca de su propio camino en la vida, sus sueños aplazados, y cómo había encontrado en el restaurante una forma de mantener la esperanza viva. Al despedirse de Carolina, Rafael sentía que la chispa que había surgido en su interior era más fuerte que nunca. La siguiente fase de su viaje no se trataba solo de su empresa, sino del ser humano que había estado oculto tras la fachada del éxito. A medida que abandonaba el restaurante, el mensaje de Carolina seguía resonando en su pecho. Ya en el coche, mientras el motor rugía, Rafael se dio cuenta de que el camino hacia el cambio estaba repleto de desafíos. Sin embargo, también era un camino hacia lo que más había anhelado, una conexión auténtica con las personas que lo rodeaban. El momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados, y el próximo paso era revelarle a su equipo su intención de reformar no solo la empresa, sino también su propia vida. Pero, antes de que pudiera concretar esa misión, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez de un antiguo compañero de trabajo que había sido testigo de sus éxitos y también de sus fracasos. Contenía un desafío que podría poner a prueba todo lo que acababa de aprender. Su futuro estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, y Rafael sintió la adrenalina calar hondo en su ser. Rafael miró el mensaje con una mezcla de curiosidad y trepidación. La sobresaltante invitación de su viejo compañero, Javier, empezó a girar en su mente como un torbellino. La confidencialidad de su contenido despertaba un lado de él que había enterrado, el de la incertidumbre. «Debemos hablar», decía la nota, sugiriendo un reencuentro en un viejo bar donde solían encontrarse en los días de gloria y también en las caídas. Sentía que el desafío de Javier representaba una bifurcación en su camino. Podía optar por ignorarlo, por permanecer en su zona de confort, o podía arriesgarse a confrontar su pasado, y, posiblemente, obtener respuestas sobre quién era realmente. La vida es una serie de decisiones, pensó. Cada una podía definir su futuro. Y este encuentro prometía ofrecerle un destello de lo que había dejado atrás. El trayecto hacia el bar lo inundó de recuerdos y reflexiones sobre su camino como líder. Su incapacidad para ser vulnerable había creado un abismo entre él y su entorno. De repente, no era solo su empresa lo que necesitaba cambiar, sino su propia relación con el fracaso y el éxito. ¿Qué había aprendido en esta travesía si no era capaz de enfrentar lo que había dejado atrás?, se preguntó. Al llegar,
El ambiente era familiar pero ajeno, el mismo bar, las mismas risas, pero la sensación de estar anclado en el pasado lo embargaba. Rafael entró, buscando a Javier, y se sorprendió al ver también a antiguos colegas sentados en una mesa, observándole. Eran rostros que alguna vez fueron parte de su vida profesional, pero que había relegado a un segundo plano por su obsesión con el éxito. Era el momento de reactivar conexiones y presentar su nueva realidad. Rafael, llamó Javier con una sonrisa afable pero decidida. Horas perdidas. Este lugar tiene un modo de recordarnos quiénes somos. A medida que los dos se sentaban, la conversación se volvió un baile entre lo que había sido y lo que podría ser. Te he estado siguiendo, amigo. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer?, preguntó Javier, con un tono que mezclaba admiración y escepticismo. Rafael sintió un peso adicional al explicar su deseo de cambiar la dinámica en su empresa, de abrirse, de mostrar su vulnerabilidad. Pero Javier no vaciló en su respuesta. Eso suena bien, pero sé que dentro de ti hay un temor profundo. Volver a seres como nosotros no es fácil. Las palabras cortaron el aire, un recordatorio doloroso de las inseguridades que había enfrentado en el pasado. Rafael sospechaba que el resultado de esta conversación podría generar un futuro más claro, pero también sabía que el primer paso sería desprenderse de la imagen del CEO impenetrable que había creado. Así, mientras repasaba en su mente sus intenciones y el impacto que quería tener, Rafael cuestionó si podría realmente permitirse ser vulnerable frente a aquellos que podrían juzgarlo por sus fracasos. A medida que la velada avanzaba, también lo hacía la tensión. Rafael comenzó a reconocer que su miedo no solo era un ancla, sino también un motor. Cada vez que Javier compartía alguna anécdota del pasado, cada risa resonaba como una oportunidad para reintegrar partes de sí mismo que había perdido. El miedo de ser juzgado se transformaba lentamente en un anhelo por una verdadera conexión, por una humanidad compartida. Al salir, llevando consigo una mezcla de nostalgia y determinación, Rafael comprendió que su viaje hacia la autenticidad no solo pasaba por cambiar el ambiente laboral, sino por desmantelar las barreras que había levantado en su propia vida. El dilema persistía, y un rayo de claridad surgía entre las sombras de su visión. Pero la verdadera cuestión ahora giraba en torno a cómo podría enfrentar ese espejo que había comenzado a despulir. Mientras caminaba hacia su auto, un temor imprevisto surgió. El desafío que había recibido de Javier no era solo un reencuentro, sino un vistazo a una parte de sí mismo que debía enfrentar. Estaba listo para aceptar no solo el desafío de ser un líder vulnerable, sino también de enfrentar sus propios fantasmas. Al encender el motor del coche, un eco de ansiedad lo invadió. El viaje apenas empezaba, y una nueva revelación haría que su vida cotidiana se volvería a modificar. Su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Carolina, y su contenido prometía ser tan revelador como el momento en el bar. Rafael guardó su teléfono con un gesto brusco, aún sintiendo el eco de las palabras de Javier en sus oídos. Debemos hablar. Esa frase se convirtió en la consigna de su noche. Una carga que lo apresaba y al mismo tiempo lo empujaba hacia una transformación inevitable. Al regresar a casa, el ambiente se sentía pesado, casi opresivo, como si cada rincón le recordara el costo de su éxito. Los cuadros en la pared, aquellos que celebraban sus logros, parecían burlarse de su conflicto interno. Las luces tenues del salón iluminaban una vida construida sobre la imagen del hombre fuerte e inquebrantable. Sin embargo, esa imagen ya comenzaba a resquebrajarse. La vulnerabilidad, una característica que había ignorado, se asomaba en cada conversación, en cada recuerdo compartido. ¿Era ese el precio que debía pagar para avanzar, para conectarse de nuevo? Sentado en la mesa del comedor, Rafael se encontró en un ejercicio de reflexión forzada. Mientras repasaba su vida, se dio cuenta de que su ascenso había sido, en muchos sentidos, un viaje solitario. A medida que se enfocaba en hacer crecer la empresa, se había desconectado de las personas que alguna vez fueron fundamentales en su vida. «¿Eras más feliz con ellos, verdad?», se preguntaba en voz baja, sus propios ecos resonando en la sala vacía. El mensaje de Carolina lo interrumpió de su meditación introspectiva. «Tenemos que hablar. ¿Te gustaría tomar un café esta semana?». Ella había sido una de sus empleadas más cercanas y a menudo la voz de la razón en momentos de crisis.
Sin embargo, su relación había sido marcada por una dinámica profesional de distancia, y Rafael dudaba de si realmente deseaba abrir la puerta a una conversación más personal en este momento. Se sentó en la silla, sintiendo una presión creciente en su pecho. ¿Era pronto para abrirse de nuevo? Podía ignorar el mensaje, pero el simple deseo de su compañía lo empujaba a quererla cerca. Sin embargo, lidiar con su propio miedo a la vulnerabilidad se tornaba complicado. ¿Podría en realidad despojarse de la coraza que había construido alrededor de sí mismo y presentarse ante ella tal como era, sin pretensiones? Mientras el amanecer filtraba a través de las cortinas, Rafael tomó una decisión. Sería receptivo a su invitación. Pero no podía permitirse solo un café tranquilo. Quería que fuese significativo. Anhelaba la conexión emocional que había olvidado. Así que optó por un lugar que evocara recuerdos, un pequeño café donde solían ir a discutir proyectos. Allí, rodeado de antiguas memorias y el aroma del café recién hecho, podría dejar al descubierto su lado más auténtico. El temor y la expectación lo acompañaban mientras planificaba su encuentro. En su mente, el tablero de ajedrez de su vida personal parecía más complicado que durante cualquier reunión de negocios. Cada movimiento debía ser estratégico. La vulnerabilidad era un juego delicado. Aunque el miedo se aferraba a él, había algo renovador en este enfoque. Aprender a comunicar lo que sentía era un reto que merecía la pena. Finalmente, envió un mensaje a Carolina, aceptando su invitación. Estaré allí a las 5. Al apretar enviar, una mezcla de alivio y angustia lo inundó. Pero había en esa decisión un destello de claridad. Estaba listo para despojarse de los muros que lo habían protegido, aunque eso significara enfrentar el juicio que temía tanto. Mientras se preparaba para salir, sintió la llegada de una revelación inesperada. Con cada paso se reafirmaba que el verdadero desafío no era solo presentarse como un líder vulnerable, sino descubrir qué significaba realmente ser el mismo. Esa búsqueda apenas comenzaba, y en el fondo, Rafael sabía que cada encuentro, cada conversación, lo acercaba un poco más a la verdad que tanto anhelaba. Justo cuando iba a salir, su teléfono vibró nuevamente. Era un vídeo de Javier. Las palabras de su viejo amigo aparecieron en la pantalla. Rafael, hay algo importante que deberías saber sobre nosotros. La inquietud creció en su interior. ¿Qué nuevo desafío se avecinaba? Rafael se detuvo un instante al ver el mensaje de Javier. La urgencia en su voz, siempre tan serena, lo desconcertó. ¿Qué podían tener que ver ellos en su vida? La curiosidad lo empujó a abrir el vídeo, a pesar de la creciente inquietud en su pecho. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Decidió no distraerse más. Con el corazón latiendo descontrolado, se dirigió al café donde había quedado con Carolina. Los pasos resonaban en su mente, casi como un mantra que lo guiaba hacia lo desconocido. El camino, una ruta familiar, ahora se sentía extraño y nuevo, como si cada calle lo acercara no solo a su destino físico, sino a un cruce importante en su vida personal. Cuando llegó, el pequeño local estaba decorado con el mismo aire acogedor que siempre le había gustado. Los aromas del café y los pasteles recién horneados flotaban en el aire, invitándolo a sumergirse en un instante de normalidad. Pero, en su interior, la sensación de inestabilidad lo mantenía en alerta. Tenía que estar listo, preparado para abrirse de una forma en la que nunca antes lo había hecho. Carolina llegó puntual. Su presencia iluminó un espacio que Rafael había visto oscuro y opresivo. Con una sonrisa cálida se acercó a la mesa. Ella era sin duda la voz de la razón, pero también representaba el vínculo con su antiguo yo, una parte de él que había relegado. Se sentó frente a él y los ojos sinceros de Carolina desnudaron su armadura. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que denotaba preocupación. Hoy es un día de cambios, respondió Rafael, sintiendo que cada palabra era una piedra que caía en un pozo, reverberando al hacer eco de sus verdades ocultas. Sin embargo, él no estaba listo para revelar la historia completa. Sentía que aún había demasiadas capas que quitarse. El diálogo comenzó con charlas de trabajo, pero pronto se entrelazó con recuerdos personales. Mientras conversaban, Rafael fue descubriendo en sí mismo el valor para reivindicar sus emociones. Las brechas de su vulnerabilidad comenzaron a cerrarse con cada risa, cada mirada significativa. Era un ejercicio catártico, un autoexamen forzado que dio fruto en forma de empatía genuina.
Con el tiempo, la conversación giró hacia la vida fuera del trabajo. Rafael se dio cuenta de cuánto había anhelado tener esta conexión. Las palabras fluyeron más suaves. Estaba revelando sus miedos, sus inseguridades y la extraña frustración que sentía con Javier. Se atrevió a hablar de cómo había convertido su vida en una faceta de éxito profesional mientras abandonaba sus lazos personales. La afirmación de Carolina fortaleció su decisión. Es posible que haya que pasar por esto para volver a conectar con lo que realmente importa. Sin embargo, mientras la charla se hacía más profunda, su teléfono vibró nuevamente. Rafael lo miró y vio que era un mensaje de Javier. No permitas que esta oportunidad pase, Rafael. Lo entenderás pronto. Su cabeza giró hacia Carolina, los dos en un instante compartido de suspenso que interrumpía su conexión. La conversación se tornó más intensa por la interrupción. Rafael sintió una fuerte presión en el pecho. El paso hacia su autenticidad estaba a la vista, pero una sombra se cernía ominosamente. Había algo fuera de su control. Algo relacionado con Javier que no lograría entender hasta que tomara una decisión crucial: enfrentarse a su pasado o dejarlo atrás. Con la determinación creciendo en su interior, Rafael salió a respirar aire fresco. Sabía que cada elección que hacía lo llevaba más cerca de una transformación radical, tanto personal como profesional. Pero el dilema crecía, y la contienda interna lo empujaba hacia ese inevitable encuentro con Javier que pronto tendría que afrontar. ¿Podría realmente enfrentar lo que su amigo tenía que revelarle, o su nuevo camino de autodescubrimiento se vería obligado a mantenerse en la penumbra de la desconexión? Esta batalla entre el presente y el pasado se convirtió en su nuevo desafío. La verdad estaba allí, casi al alcance de su mano, pero el miedo seguía siendo un enemigo formidable. Rafael se tomó un momento fuera del café, dejando que la brisa fresca le acariciara la piel. La información de Javier lo perseguía, una sombra insistente que amenazaba con arrebatarle el respiro. Era una sensación diferente, casi como si la vida antes de esa conversación se desvaneciera. Cada decisión que había tomado parecía marchitarse, y lo único que podía pensar eran las palabras que le había dejado en su pantalla. Adentrándose en el café nuevamente, se encontró con la mirada atenta de Carolina. Ella, en su esencia, era un recordatorio de lo que había dejado de lado. ¿Seguro que todo está bien?, inquirió ella, como si pudiese captar los ecos de su lucha interna. No lo sé, se sinceró Rafael, sintiendo cómo la vulnerabilidad lo invadía. Javier, hay algo que se está gestando entre nosotros, y no sé si estoy listo para enfrentarlo. Carolina asintió, su empatía facilitándole un espacio seguro para que sus pensamientos fluyeran. A veces, enfrentar ese tipo de verdades es lo que nos hace verdaderamente libres. Tal vez deberías preguntarte qué es lo que realmente temes. Ese cuestionamiento quedó resonando en su mente, mientras, sin pensarlo, ordenó un café oscuro. En su vida profesional siempre había sido un estratega. Era bueno estableciendo objetivos y diseñando planes de acción. Sin embargo, con su vida emocional era diferente. Era un laberinto donde cada elección se convertía en un eco de sus defectos y miedos. Mientras esperaba su bebida, consideró lo que significaba realmente dar un paso hacia lo desconocido. Era, en efecto, un acto de valentía. La posibilidad de reconstruir su vida personal era a la vez aterradora y liberadora. La idea de reconstruir la conexión con Javier lo llenaba de dudas. Lo que antes había considerado una pérdida podría convertirse en su salvación. El café llegó, con su aroma tornándose permeante y confrontándolo con un momento de claridad. Rafael comprendió que tener éxito no significaba solo alcanzar metas laborales. También significaba ser capaz de enfrentar la vulnerabilidad en sus relaciones. La realización lo llenó de energía, y sintió cómo el poder de sus decisiones lo arrastraba hacia adelante. ¿Por qué no me cuentas sobre Javier?, sugirió Carolina con tono suave, dejando entrever su disposición a escuchar. Era un momento crucial. Él necesitaba ser honesto, no solo con ella, sino consigo mismo. Siempre creí que nuestra amistad era dinámica, da y toma, pero, inhaló hondo, hay una carga que he llevado, sentimientos no resueltos. Y ahora, parece que la vida me empuja a confrontar eso. Carolina lo animó con un gesto, y algo en su mirada lo llevó a seguir. Siento que he escondido lo que realmente temo, que al enfrentar a Javier, no solo perderé un amigo, sino que también descubriré cosas sobre mí que he ignorado. Las palabras fluyeron,
y Rafael se sintió despojado de su armadura profesional. Esa vulnerabilidad que tanto había temido le daba una nueva perspectiva. Quizás eran los vínculos los que habían quedado atrapados en su deseo de éxito, empujándolo hacia una soledad que no había notado hasta ahora. Mientras hablaba, su mente trazaba un mapa que lo llevaba inevitablemente hacia el momento de la confrontación. Estaba dispuesto a salir de su zona de confort. Podría ser vulnerable ante Javier, mientras contemplaba lo que significaba en su vida. Al final de la conversación, decidió que debía actuar. Se levantó, sintiéndose más ligero, con cada paso que daba. La decisión se fraguaba en su interior como el aroma del café recién servido. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Era otra notificación de Javier. «Te estoy esperando. No puedes evitarlo». Rafael sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era ese el momento que había estado esperando? La mezcla de determinación y temor creció en su interior. No sabía qué revelaciones aguardaban en ese encuentro, pero la urgencia de actuar se volvía palpable. La verdad, después de todo, estaba más allá de su alcance, y no podía permitirse dejarla escapar nuevamente. Se detuvo un instante. ¿Sería este el primer paso hacia su libertad? La vida le estaba ofreciendo una oportunidad de redención. Sin embargo, el futuro seguía en la penumbra, y solo hasta que se encontrara con Javier podría empezar a descifrar el enigma que representaba no solo su pasado, sino su propia identidad. Rafael se dirigió hacia la salida del café, cada paso resonando en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de una elección crucial. La notificación de Javier aún zumbaba en su bolsillo, como un canto de sirena que lo llamaba a navegar aguas desconocidas. Pero su mente era un torbellino de pensamientos. En su carrera había estado acostumbrado a la presión, a resolver conflictos complejos y enfrentarse a situaciones de emergencia. Sin embargo, las emociones eran un territorio que parecía escurridizo y caótico. «¿Por qué le temes tanto?», se preguntó. Esa inquietud lo mantenía en un estado de inquietud perpetuo. En su trayectoria profesional había aprendido a dimensionar el riesgo y a tomar decisiones con confianza. Pero aquí, en la intersección de los sentimientos humanos, sentía que las cartas estaban marcadas por la incertidumbre. Mientras atravesaba la calle, observó a la gente alrededor. Cada rostro parecía contar una historia, llena de capas de experiencias, luchas y conexiones. Esa diversidad de emociones lo llevó a reflexionar sobre su propia soledad. Había priorizado su carrera por tanto tiempo que había dejado de lado las relaciones que realmente importaban. El trabajo era un refugio, pero también una forma de evasión. Recordó un antiguo viaje de negocios a la playa del Carmen, un momento que, a pesar del trabajo, le había permitido disfrutar de una tranquilidad única. Allí había aprendido que la vida también era frágil, que las interacciones genuinas podían ser tan refrescantes como el aire del mar. Aquel recuerdo se convirtió en un recordatorio. Nunca había explorado profundamente su amistad con Javier. Habían sido buenos compañeros de trabajo, pero ¿había algo más? Se encontraba a un par de calles de su oficina cuando decidió parar. Este era su momento. Su corazón latía con fuerza, y la idea de enfrentar a Javier se transformaba, lentamente, en algo que sentía que debía hacer. La vulnerabilidad que antes le parecía un abismo insondable, ahora parecía un puente hacia algo más profundo, la autenticidad. Tuvo una visión. Pensó en cómo podría presentarse ante Javier. «Necesito ser honesto. Debo expresarle lo que he guardado», se dijo a sí mismo. Esa pequeña afirmación se sintió como una chispa de determinación que iluminaba su camino. No sin ansiedad en el estómago, se dirigió a su oficina. La jornada de trabajo debería ser un refugio seguro, pero el peso de la conversación pendiente lo acompañaba como un eco invisible. Cada estructura, cada esquina de su oficina le recordaba el éxito que había construido, pero también la desconexión que había permitido que se instalara en su vida. Al llegar, se sentó en su escritorio y tomó un momento para recobrar la compostura. Ante él había documentos y proyecciones, pero su mente no podía despegarse del dilema personal que lo acechaba. ¿Debería posponer la conversación respecto a Javier para enfocarse en su trabajo? Esa parecía la salida fácil, pero no la correcta. Fue entonces cuando una mesera, que había dejado un café en su escritorio, le hizo una pregunta inesperada.
Está bien, jefe. ¿Se le ve distante? La honestidad en su voz resonó. Ante esa vulnerabilidad, Rafael sintió que su guardia se bajaba. Estoy en un momento de cambio, respondió, sin pensarlo demasiado. Los cambios son buenos, dijo ella, sonriendo levemente. A veces simplemente hay que lanzarse. Esa sencilla afirmación pareció activar un cambio dentro de él. Rafael entendió que no solo se trataba de confrontar a Javier, sino de reconstruir un vínculo con partes de sí mismo que habían estado adormecidas. Con renovada determinación, se levantó y se dirigió hacia la puerta, decidido a ir a buscar a Javier, a exponer sus emociones. A cada paso, la incertidumbre se mezclaba con la promesa de algo nuevo, una oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Sin embargo, en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Javier. ¿Podemos hablar? Hay algo que necesito decirte. Rafael sintió que el aire se le escapaba, y la urgencia se amplificó. ¿Era posible que la conversación que tanto le había asustado también pudiera ser la clave para su transformación? ¿Podría ser este el momento que cambiaría su vida para siempre? El eco del mensaje de Javier reverberaba en la mente de Rafael mientras se encontraba de pie frente a la puerta de su oficina. Su pulso palpitaba contra su pecho, como si su propio cuerpo estuviera en contra de su voluntad, desafiándole a dar el paso final hacia una confrontación que jamás había contemplado. Esa mezcla de ansiedad y anticipación lo empujó a salir de su zona de confort y enfrentar lo que realmente significaba esa nota en su teléfono. Rafael cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, tratando de silenciar la cacofonía de pensamientos que amenazaban con desbordar su confianza recién descubierta. Es el momento, musitó para sí mismo, llenándose de un impulso renovado. Caminó hacia el pasillo que llevaba a la oficina de Javier. Cada paso una afirmación silenciosa y poderosa de su compromiso con el cambio. Al llegar frente a la puerta, su mano tembló levemente antes de golpear. El sonido resonó en su interior como un tambor de guerra. La respuesta de Javier llegó casi de inmediato. Adelante. La voz sonaba grave, pero había un toque de calidez que lo invitaba a entrar. Rafael cruzó el umbral, encontrando a su amigo sentado detrás de la mesa, con una mirada que denunciaba una mezcla de preocupación y curiosidad. Javier era un hombre de intuiciones profundas, y Rafael sabía que su compañero no tardaría en percibir cualquier rasgo de inquietud. Se sintió expuesto, casi vulnerable, y eso lo llevó a fortalecer aún más su decisión. Javier, comenzó, con una voz más firme de lo que esperaba. He estado pensando en nuestra amistad y en lo que significa para mí. Necesito ser directo contigo. Las palabras fluyeron con un catalizador que no imaginó encontrar. Habló de su soledad, de cómo había permitido que su carrera no solo definiera su vida, sino también su capacidad de conectar con los demás. Mientras lo hacía, notó cómo la tensión que lo había rodeado se empezaba a disolver. Cada revelación era un ladrillo que se caía de su fortaleza autoinfligida. Javier, al escuchar sus palabras, cambió su postura, mostrando un interés genuino. «Rafa, nunca has tenido que llevar este peso solo», contestó, su voz resonando con empatía. «Todos tenemos nuestras luchas, y es válido hablar de ello. Mientras avanzamos en nuestras carreras, es fácil olvidar que detrás de los números y las proyecciones están las personas». La conversación se deslizó hacia un terreno más profundo, donde ambos aprendían a ser vulnerables. Rafael se dio cuenta de que había diversificado sus habilidades en el trabajo, pero había descuidado un aspecto esencial, la empatía. Este encuentro no solo sería un paso hacia mejorar su relación con Javier, sino un momento de autoexploración que prometía abrir puertas que había mantenido cerradas por mucho tiempo. Mientras se adentraban en sus propios temores y deseos, Rafael comenzó a entender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía que podía fortalecer sus lazos. Sin embargo, a medida que compartían sus pensamientos, un halo de inquietud también emergió. Javier había mencionado que había algo más que necesitaba comunicar. Con cada palabra que cruzaba sus labios, Rafael sintió cómo las paredes de su edificación emocional comenzaban a desmoronarse. Era un proceso necesario, pero le otorgaba al instante una sensación de inminencia, de que en cualquier momento una revelación significativa podría cambiarlo todo. «Rafa», dijo Javier, con un tono que insinuaba seriedad, «hay algo más que quiero discutir contigo, algo que podría afectar nuestra dirección profesional».
Rafael se sintió como si todo lo que había construido estaba en la cuerda floja, y esa incertidumbre le hizo cuestionar si realmente estaba listo para lo que vendría. La vulnerabilidad había abierto una puerta, pero ahora lo que aguardaba al otro lado era algo completamente desconocido. ¿Era este el momento que determinaría no solo su carrera, sino su vida misma? El corazón de Rafael latió con fuerza. Necesitaba saber qué más tenía que enfrentar. Rafael se sentó en la silla frente a Javier, sintiendo que todos sus temores lo rodeaban, pero al mismo tiempo, la libertad de su reciente vulnerabilidad lo impulsaba a continuar. Sabía que las revelaciones del pasado eran cruciales para delinear su futuro, y enfrentar a Javier era el primer paso hacia una reconciliación, no solo con él, sino consigo mismo. La incertidumbre del momento se intensificaba, pero Rafael había decidido no rehuir. Javier, estoy listo para escuchar, dijo con voz firme, aunque su interior bullía de preguntas. Su amigo lo miró directo a los ojos, una mezcla de comprensión y resolución en su mirada. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero lo que estoy a punto de decirte puede cambiar la dirección de nuestra compañía. Me siento obligado a ser honesto contigo, comenzó. Las decisiones que has tomado, las iniciativas que estás apuntando, podrían enfrentarse a una gran resistencia por parte de la Junta, y no quiero que te sientas solo en esto. Rafael sintió como si un peso se levantara de sus hombros. La preocupación de Javier era palpable, y esa conexión significaba más de lo que había entendido anteriormente. Era un recordatorio de que las relaciones interpersonales podían ser un firme soporte en la escalera del éxito. Sé que es un camino complicado, continuó Javier, pero si decides seguir adelante, estaré contigo. La importancia de ser un liderazgo consciente no solo recae en tus manos, también en cómo llevas a otros a ser parte de este cambio. Esa simple declaración resonó en lo más profundo de Rafael. La idea de que no estaba solo en esta transformación, que tenía a alguien que estaba dispuesto a respaldarlo, lo llenaba de confianza. Se dio cuenta de que ese respaldo era exactamente lo que había estado buscando. Había estado tan atrapado en su mundo corporativo que había olvidado que el verdadero liderazgo no era un viaje solitario, sino una experiencia compartida. A medida que conversaban, Rafael comprendió que la esencia de ser un líder no solo se trataba de guiar, sino de cultivar la conexión humana. Las palabras de Javier le abrieron una nueva perspectiva, y empezó a vislumbrar la posibilidad de transformar su empresa en un espacio donde la vulnerabilidad y la autenticidad fueran la norma, no la excepción. Quiero que empecemos a hacer cambios ahora, respondió Rafael, sintiéndose energizado. Quiero que nuestra empresa sea un lugar donde cada voz, cada historia, cuente, no solo por el rendimiento, sino por la humanidad que cada uno de nosotros aporta. Javier sonrió, y en ese gesto, Rafael vio un reflejo de su propia transformación. No era solo un cambio en el enfoque corporativo, era el inicio de un nuevo viaje, uno que lo llevaría a redescubrir no solo su propósito profesional, sino también su carácter como ser humano. Lo que hacemos va más allá de los números, tiene que ver con las vidas que impactamos, y estoy listo para hacer que eso suceda, cerró Rafael, sintiéndose renovado. Aquel momento fue un punto de inflexión. Había dejado atrás la soledad que lo había acompañado y en su lugar ahora sentía un renovado sentido de comunidad. Poco después, Rafael abandonó la oficina de Javier, sintiendo que cada paso que tomaba lo llevaba más cerca de un futuro que reflejara no solo su ambición, sino también su deseo de conectar. La jornada había comenzado con la confusión del pasado y había terminado en una búsqueda de significado compartido. A medida que pasaban los días, los cambios que había propuesto comenzaron a tomar forma. Implementó programas de bienestar que permitían a los empleados compartir sus historias, sus luchas y sus éxitos. Rafael se convirtió en el CEO que había aspirado ser, uno que lideraba desde la vulnerabilidad y la autenticidad. Cuando el día de su presentación ante la Junta llegó, Rafael estaba preparado. Frente a rostros escépticos y algunos dubitativos, compartió su visión, no desde un pedestal, sino desde la experiencia de su propio viaje hacia la humanidad. La sala, que antes había sido un espacio de juicios y números, se convirtió en un lugar donde las historias se entrelazaron con las proyecciones financieras. La transformación, que al principio parecía abrumadora, pronto comenzó a mostrar resultados. La moral del equipo aumentó y las conexiones que se formaban resonaban con una energía palpable. Cada empleado sentía que sus historias contaban, que su bienestar importaba. Rafael miró hacia atrás a los momentos que lo llevaron hasta aquí, la conversación con Carolina, el desafío de Javier y el aprendizaje que vino de ser vulnerable.
Cada paso había valido la pena, cada resistencia había forjado el carácter de un líder que ahora sabía lo que significaba realmente tener un impacto. Al final, Rafael no solo conquistó su papel como CEO, sino que también logró reconquistar su humanidad. Encontró su voz, su propósito, y lo más importante, comenzó un camino hacia el entendimiento de sí mismo que había estado esquivando por años. Hoy, Rafael no se siente solo. Ha creado un espacio donde cada histórico puede ser escuchado, donde la ambición se encuentra con la empatía. Es un líder reconocido, no solo por su éxito, sino por la autenticidad que irradia. La transformación no fue solo profesional, fue un viaje hacia casa, hacia el ser que siempre había querido ser. Ahora, tú también puedes ser parte de historias transformadoras como esta. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir estas narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que has visto y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de verdaderos seguidores de historias de superación personal.